Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. En este segundo domingo después de la Navidad que hoy celebramos, la Iglesia vuelve a ponernos en la liturgia de la palabra el mismo Evangelio con que celebramos la Noche Santa de la Navidad, como para reafirmar la importancia, lo admirable de este misterio que todavía celebramos. La palabra es esencialmente un modo de comunicación, es un sonido que nos comunica con los demás. Y Dios tenía que comunicarse, quiso comunicarse desde el principio con nosotros. Tenía dos cosas importantes que decirnos. La primera, el primer contenido de la revelación, el más importante de todos, es comunicarnos el amor que Él siente por nosotros. Una cosa que nos cuesta un poco entender, aceptar. Que toda la inmensidad del amor de Dios se concentre como un haz de luz en la persona de cada uno de nosotros. Pero también tenía necesidad de comunicarnos la salvación, la redención, la luz de la esperanza que la humanidad fue conservando después del pecado original, fue alimentada por esa revelación de Dios que se fue haciendo palabra a través de los profetas, que fueron comunicando esa salvación de Dios esperada y finalmente concretada para nosotros en el misterio de la Pascua. Esas dos cosas son las importantes que Dios tenía que comunicarnos. Y fue progresivamente a través de la historia de la salvación tratando de que esa palabra llegara a nosotros. Habitó en esa carpa, en esa tienda, en el desierto que acompañó a los judíos hasta la tierra prometida. Estaba en esa tienda en donde el arca de la alianza permanecía en medio de su pueblo. Pero finalmente, como dice el prólogo del Evangelio de Juan, que hoy repetimos como Evangelio después de Navidad, finalmente esa palabra se hizo carne. Y esto es lo maravilloso que nosotros estamos viviendo y festejando, y sobre todo tratando de aprender. Porque esa palabra que Dios tenía escondida en su corazón desde toda la eternidad, la comenzó a decir hace muchísimos siglos, pero la terminó de decir en Jesucristo. Y entonces en esta persona de Jesús, hombre y Dios al mismo tiempo, todo es palabra. Todo es comunicación. Sus sentimientos son palabras, sus gestos son palabras, sus silencios son palabras, sus presencias son palabras, sus ausencias son palabras. Y entonces esa comunicación de Dios, del amor que siente por nosotros y de la redención que está a nuestra mano, porque ha nacido para nuestra salvación, se hizo una comunicación perfecta en la persona de Jesús. La palabra finalmente se hizo carne y nosotros podemos aprender ahora, todos los días, de esa palabra hecha carne. Esa palabra que salió de Dios y
que no volverá a Dios nunca más, porque es una palabra dicha para siempre. Volverá al final de los tiempos, cuando Jesús le entregue el reino al Padre. Volverá como vuelve la gota de agua, que viene del cielo, pero que no vuelve al cielo sino después de haber fecundado, saciado, rociado. La palabra de Dios no volverá al Padre, sino después de haber fecundado esa palabra en nuestros corazones, habernos saciado de toda hambre y toda sed. Esa palabra salida de Dios, dice el prólogo de San Juan, puso su morada entre nosotros. Y ahora vive en medio de nosotros. Vive en el Evangelio. Esa palabra que nos recuerda esa multifacética forma de comunicarse de Dios en la persona de Jesús, sus sentimientos, sus gestos, sus presencias. Vive en la Eucaristía, que es la forma que tenemos de celebrar esa palabra. Y vive sobre todo en el hermano, en ese rostro vivo de Cristo que es cada hermano mío, a quien yo tengo que servir. San Pablo lo dice en la carta a los Efesios, en la segunda parte de la carta a los Efesios que recién proclamábamos. Se alegra de la fe que los efesios tienen en Cristo y del servicio y del amor con que tratan a sus hermanos. Si hemos escuchado la palabra en el Evangelio y la podemos celebrar en la Eucaristía, es porque antes la hemos podido encarnar en nuestra vida sirviendo como sirvió Jesús. La vida de Jesús es eso. Ese mensaje, esa palabra que Dios dijo de amor, la dijo para demostrarnos el amor que Él siente por nosotros y también para nuestra salvación. Y esa salvación pasa por el servicio y la entrega de nuestras propias personas a los demás. No hay otro camino, no hay otra forma de encontrar definitivamente la visión de Dios en la eternidad que no sea esa. El hacernos nosotros esa misma palabra de Dios para los demás. Y eso implica hacernos servicio. Eso implica reflejar el amor que Dios siente por nosotros hacia los demás. Eso implica caminar con Jesús hacia la cruz, para entregar la vida por nosotros. Entonces sí tiene sentido celebrar la Eucaristía. Y entonces sí tiene sentido escuchar la palabra. Porque esa palabra sigue resonando y seguirá resonando. El mundo no es ni será el mismo después de que esa palabra fue pronunciada por Dios. Porque está viva entre nosotros. El Evangelio que acabamos de proclamar no es una lectura, no es una página de letras que alguien lee. Es Dios que nos habla. Es Dios que se presenta en la asamblea y nos comunica a través de la palabra el amor que siente por nosotros. Hoy en el prólogo de Juan. La Eucaristía es una presencia real, viva, de Jesucristo presente entre nosotros, su cuerpo y su sangre. Mi hermano no es una persona a la que tengo que pensar como hermano mío en Jesucristo. Es el rostro de Jesús con el que me cruzo todos los días. Es el rostro de Jesús con el que me cruzo llorando o con hambre, o a quien tengo que acompañar en su alegría, o en su desazón, o en su tristeza. Pero es el rostro de Cristo, no es otro rostro. Por eso esa palabra permanece. Esa palabra que dicha por Dios no volverá hasta no haber fecundado nuestros corazones y rociado nuestras personas con la gracia, nos pide hoy esa respuesta. La Navidad es una propuesta que necesita respuesta. Y la respuesta está en nosotros. El poder hacer que esa palabra dicha por Dios en la persona de Jesús, que se hizo carne, pero que además puso su carpa entre nosotros, tenga un lugar en nuestro corazón y tenga la eficacia de transformar nuestra vida en la vida de Jesús. Porque esa palabra necesita una palabra de respuesta, y la única palabra de respuesta es el amor. Jesús es la palabra de amor del Padre. Nosotros necesitamos hacernos palabra de amor para el Padre, para poder encontrar el camino de regreso.